Vivimos corriendo tras la productividad y el éxito. Pero Stephen Covey no comienza hablando de técnicas, sino de algo más profundo, la forma en que ves la realidad. No vemos el mundo como es, sino como somos. Nuestros paradigmas, esas creencias invisibles, moldean decisiones, relaciones y resultados. Si no cambian, ningún consejo funcionará. El libro invita a transformar desde la raíz, dejar las soluciones rápidas y empezar un cambio verdadero, viendo el mundo de otra manera. Paradigmas y principios. Covey explica que los paradigmas son filtros inconscientes que determinan nuestra interpretación del mundo. Lo ilustra con una imagen ambigua que puede parecer una anciana o una joven, según lo que hayamos visto antes. Igual que en ese ejemplo, en la vida dos personas pueden vivir lo mismo y llegar a conclusiones opuestas. Cambiar nuestra forma de ver, un cambio de paradigma, es la base para cambiar nuestra vida. Ética del carácter versus ética de la personalidad. Durante siglos, el éxito se asociaba a principios como integridad, humildad y paciencia, la ética del carácter. Desde el siglo XX, predominó la ética de la personalidad, centrada en la imagen y resultados rápidos. Covey advierte que sin carácter, cualquier éxito es frágil. El cambio duradero va de adentro hacia afuera. La ley de la cosecha. Como en la agricultura, no se cosecha sin antes sembrar. Pretender resultados sin trabajar el carácter lleva a estrés, relaciones dañadas y vacío. Ser efectivo no es hacer más, sino hacer lo correcto, guiado por principios como responsabilidad, respeto e integridad. Definición de hábitos y el continuum de madurez. Un hábito, para Covey, un conocimiento, qué y por qué, habilidad, cómo, y deseo, querer hacerlo. Con esta base plantea un viaje. 1. Dependencia, necesitas que otros te cuiden, hazlo tú por mí. 2. Independencia, logras hacer las cosas por ti mismo, puedo hacerlo solo. 3. Interdependencia, cooperas y creas sinergia con otros, podemos hacerlo mejor juntos. Los hábitos 1 al 3 llevan a la independencia, victoria privada, los 4 al 6 a la interdependencia, victoria pública, y el 7 renueva a todos. Covey establece con maestría que el verdadero cambio no es cosmético, sino profundo y alineado con principios universales. Solo desde esa base sólida puede surgir una vida efectiva, equilibrada y plena. 2. Victoria privada, la independencia personal. No podemos gobernar a otros si no sabemos gobernarnos a nosotros mismos. Antes de influir afuera, debemos lograr nuestra victoria interior. Esto se logra con 3 hábitos que llevan de la dependencia a la independencia. Hábito 1. Sea proactivo, responsabilidad personal. La proactividad no es solo iniciativa, es entender que entre estímulo y respuesta existe un espacio, y allí está nuestra libertad de elegir. No somos nuestras circunstancias, sino nuestras decisiones. Covey distingue entre el círculo de preocupación, lo que no controlamos, como clima o política, y el círculo de influencia, lo que sí controlamos, actitud, hábitos, respuestas. Las personas proactivas invierten energía en su influencia, las reactivas, en sus preocupaciones. La proactividad implica lenguaje de responsabilidad, yo elijo, yo decido, y vivir con intención, no en automático. Hábito 2. Empiece con un fin en mente, liderazgo personal. Todo se crea 2 veces. Primero en la mente, visión, y luego en la realidad, acción. Si no definimos nuestro destino, otros lo harán por nosotros. Covey propone escribir una misión personal, una brújula que guíe decisiones y prioridades basada en principios sólidos, no modas ni presiones. Centrar la vida en principios universales brinda estabilidad y claridad para diseñar la vida que queremos vivir. Hábito 3. Ponga primero lo primero, administración personal. Si el hábito 2 define qué hacer, este se enfoca en hacerlo. No se trata de administrar el tiempo, sino de administrarnos a nosotros mismos. Covey presenta la matriz del tiempo, con 4 cuadrantes. 1. Urgente e importante, crisis, emergencias. 2. No urgente pero importante, planificación, relaciones, salud. 3. Urgente pero no importante, interrupciones, llamadas. 4. No urgente ni importante, ocio improductivo. El cuadrante 2 es la clave de la efectividad. Allí se construye lo más valioso, aunque no sea urgente. Vivir más en él requiere disciplina y proactividad. Finalmente, delegar de forma efectiva, confiando responsabilidades, no solo tareas, multiplica la productividad y forma nuevos líderes. 3. Victoria pública, la interdependencia. La independencia es valiosa, pero la interdependencia, cooperar y crear junto a otros, es el nivel más alto de efectividad. Los hábitos 4, 5 y 6 nos llevan allí. Hábito 4. Pensar en ganar, respeto mutuo y beneficio común. El pensamiento tradicional de si tú ganas, yo pierdo, es el paradigma de la suma cero. Covey propone reemplazarlo por ganar, buscar acuerdos donde ambos ganen, combinando valentía y consideración. Otras formas de relacionarse incluyen ganar, perder, ganar, perder, ganar,
solo yo, y ganar o no hay trato. Para lograrlo se requiere integridad, madurez, mentalidad de abundancia, confianza mutua, claridad en acuerdos, y sistemas que premien la colaboración. Hábito 5. Procure primero comprender y luego ser comprendido. Escucha empática. La mayoría escucha para responder, no para entender. La escucha empática significa ponerse en el lugar del otro, captar su perspectiva y sentimientos antes de expresar los propios. Como un médico que diagnostica antes de recetar, primero debemos entender para luego ser entendidos. Cuando el otro se siente realmente escuchado, se abre al diálogo y la cooperación. Hábito 6. Sinergice, la suma es mayor que las partes. La sinergia ocurre cuando las diferencias no solo se toleran, sino que se valoran como fuentes de nuevas soluciones. Este proceso combina escucha empática, respeto mutuo, y búsqueda conjunta de una tercera alternativa, una solución mejor que cualquiera de las ideas iniciales. Así, 1 más 1 puede ser mucho más que 2, transformando relaciones, equipos y organizaciones. 4. Renovación personal. Hábito 7. Afile la sierra, mejora continua y balance personal. Covey usa una metáfora clara. Si intentas cortar un árbol con una sierra desafilada, trabajarás más y rendirás menos. Afilar la sierra significa cuidarte y renovarte para mantener la efectividad a largo plazo. Identifica 4 áreas que deben fortalecerse de forma equilibrada. 1. Física, nutrición, ejercicio, descanso y manejo del estrés. No se trata de estética, sino de tener energía y disciplina para cumplir tus propósitos. 2. Mental, leer, aprender, planificar, resolver problemas. Evitar consumo pasivo y alimentar la mente con ideas y retos que la mantengan activa. 3. Espiritual, conexión con valores y propósito, mediante meditación, reflexión, naturaleza o arte. Es el ancla de tu integridad y motivación. 4. Social emocional, relaciones positivas basadas en empatía, servicio y confianza. Las relaciones son soporte y aprendizaje. Afilar la sierra es una disciplina activa que sigue una espiral ascendente. Aprender, comprometerse, actuar, reflexionar y repetir, cada vez a un nivel más alto. El equilibrio es clave. Descuidar alguna dimensión lleva al agotamiento y la pérdida de efectividad. Renovarte no es un lujo, es lo que te permite seguir dando lo mejor de ti sin quemarte. 5. Conclusión y aplicación. Los 7 hábitos forman un sistema interconectado, no una lista de acciones. Siguen una secuencia, del interior al exterior, de la dependencia a la independencia, y luego a la interdependencia. Cada hábito prepara el siguiente. No puedes crear sinergia. Hábito 6. Sin saber escuchar. Hábito 5. Ni escuchar bien sin tener claro tu propósito. Hábito 2. Ni definirlo sin asumir responsabilidad personal. Hábito 1. Covey propone vivir guiados por valores inquebrantables, integridad, respeto, justicia, compasión, responsabilidad, en lugar de modas o presiones externas. Esto otorga seguridad interna, coherencia en las decisiones e influencia basada en confianza genuina. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y allí está nuestra libertad para elegir. Covey no promete una vida sin problemas, pero sí una vida con propósito, resiliencia y relaciones auténticas. Más que un método, este libro es una llamada a vivir con profundidad y dejar un legado. El cambio comienza con lo pequeño, hoy, y se construye hábito a hábito. Después de leer los 7 hábitos, el siguiente paso no es memorizar, sino vivir. Comienza con lo pequeño, con lo que está bajo tu control hoy. Y como dice Covey al final, las personas efectivas no nacen, se construyen. Y tú ya comenzaste a construirte.